quiero saludar a los queridos hermanos que nos acompañan hoy, a los hermanos que nos ven en internet y a la iglesia, el altar de la gracia, que también nos acompaña vía internet. Un gran saludo y abrazo para ellos. Quiero invitarlos por un momento que estemos en pie y vamos a buscar el libro de Mateo. Gracias. Libro de Mateo, Evangelio según Mateo. Mateo no era apóstol, ¿no? ¿O sí? ¿Sí era o no? Sí, tranquilo. El que no era apóstol era Marcos. Marcos era el compañero, quien le dictó prácticamente el Evangelio a Marcos fue Pedro, colaborador también del apóstol Pablo. Mateo, capítulo 13, nos vamos a ir a las parábolas de Jesús, capítulo 13, los invito a que estemos a partir del versículo 36. Mateo 13, versículo 36 al 43, vamos a leer en forma antifonal. Yo me quedé en Marcos. Necesito unas gafas pronto. Mateo capítulo 13. Ahora yo fue que me quedé rezagado. 13, capítulo 13, versículo 36. Gracias al Señor. Oh. Ay, ustedes no se imaginan qué es esto. ¿Qué invento? Mateo 13, capítulo, versículo 36 al versículo 43, leo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el pleno de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Sea la gloria para nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí está tu iglesia, Señor. Y estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien predicamos esta palabra, Señor. Por quien cantamos, te alabamos y damos acción de gracias por esa salvación tan grande que hizo el Señor en la cruz, en su obra redentora, Señor. Rogando y clamando y anhelando ese gran día glorioso en que Cristo aparezca en las nubes y venga ese tiempo de la siega, Señor. Tus hijos, tu iglesia, los justos, los santos tuyos, Señor, que han sido separados en este tiempo para darte gloria y alabanza, para adorarte, Señor, y para ser testigos y testimonio de todas las cosas que tú nos has dejado escritas para la gloria tuya, Padre, siendo instrumentos llevando el mensaje del Evangelio a toda criatura. Y como dice las Escrituras, Señor, hasta lo último de la tierra.
Es por eso que te rogamos, Señor, que aquí a tu iglesia le des fortaleza. Aquellos que vienen cargados y trabajados, tú los hagas descansar. Que estos sermones sean una esperanza de vida para todos aquellos que los reciben, pues estamos hablando de esa gloria que anhelamos y esperamos con todas las fuerzas, Señor, y con todo nuestro corazón y nuestro ser, anhelando ese gran día. Y te ruego en esta hora, Señor, que tú hables a tu pueblo, aquellos que escuchan con un corazón dispuesto tu voz, porque sabemos que tu palabra es tu voz, Señor, y así la recibiremos, Padre. Te ruego que tú nos bendigas y nos guíes en esta hora, y que sean solamente las palabras de tu Espíritu Santo, guiando a un hombre falible, Señor, que está lleno de debilidades y que también necesita de ti, necesita fuerzas y necesita también de nuevo para traer este mensaje, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria. Amén y amén. Pueden sentarse. Estamos en la serie de escatología. Ahora no los veo a ustedes. Estamos en la serie de escatología, una gloria esperada. En el día de hoy nos corresponde lo que habla el Señor del tiempo, o lo que hablan las escrituras del tiempo. Nosotros escuchamos que en los programas de científicos, cómo se habla que la Tierra tiene miles y millones de años, que pueden ubicar, no sé de qué manera, que la Tierra esté en uno de los brazos de la galaxia. No sé cómo se salieron hasta allá para poderlo identificar. A veces vemos cosas que son inconsecuentes, pero eso es lo que piensan los científicos acerca del tiempo. El tiempo lo vemos no solamente en lo que vivimos diariamente, somos manejados por el tiempo. Es más, yo aquí tengo un tiempo en el que tengo que predicar. Todos tenemos tiempo, ¿cierto? Pero en el tiempo vemos que debemos también aprovecharlo de la manera más práctica, y sobre todo de la mejor manera, lo que es el tiempo. Pues la Biblia nos habla del tiempo. La Biblia nos habla de un límite de tiempo, de un principio y un fin del tiempo. Lo que no entienden los científicos, ellos dicen que tenemos miles y millones y no sé cuántos millones de años según el carbono 14. No así la Biblia. La Biblia es muy exacta por ser la palabra de Dios y la voz de Dios, quien es el creador, quien nos habla a través de ella. Es la revelación de Él. Esta es la revelación. Si queremos escuchar nuevas revelaciones, aquí están todas las revelaciones. Esta es la revelación que nos ha dejado Él escrita. Así que el primer aspecto básico que nos ha revelado el Señor en las Escrituras y como estamos hablando de escatología, ¿no es cierto? Que la escatología tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. No se les olvide eso. Tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo, puntualmente es la escatología. Entonces, para entender la estructura de la Biblia, vamos hoy a hablar, hoy no vamos a ver un sermón o escuchar un sermón de una manera devocional. No, hoy vamos a entender lo que el Señor habla acerca del tiempo, para tener eso arraigado en nuestros corazones y comprender cuándo viene el Señor y cómo el Señor opera el tiempo durante todo el transcurso de la historia. Ahora, tiene una estructura escatológica en la Biblia. En esta se menciona una palabra, y es la palabra siglo. Y por eso el tema de hoy se llaman los 2 siglos, que abarcarían todo el tiempo. Es de lo que hablan las Sagradas Escrituras. También se le llama las 2 edades. Son los 2 siglos o las 2 edades, también es igualmente válido. Estas 2 marcan las palabras de Cristo y los demás autores sagrados en las Escrituras.
ellos hablan del tiempo mencionando la palabra siglo. Hablando de la terminología, porque tenemos que aprender también de la terminología, es importante, nos debemos familiarizar con el sistema que tiene la Biblia para determinar la escatología. Vamos a ir, como habíamos visto la semana pasada, la Biblia tiene unos principios de interpretación. ¿Para qué? Para no sacar los mensajes fuera de contexto y resulta que yo estoy enseñando otra cosa que no está diciendo la Biblia. Hoy vamos a aplicar uno de los principios, que es lo claro antes que lo oscuro. Hay pasajes difíciles en la Escritura que tenemos que alumbrarlos con los textos que nos son más claros para entender nosotros. Y la Biblia es muy clara, es muy clara. Nosotros los hombres somos los que a veces la hacemos complicada, pero es muy sencilla la Escritura. Por eso el Señor se la entrega a sus hijos y se la quita a los sabios, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que es la palabra siglo. La palabra siglo, y esto para señalarlos un periodo amplio. Las Escrituras hablan de la palabra siglo como un periodo amplio. Es el tiempo. Nosotros tenemos un tiempo, ¿desde cuándo? Desde la creación, ¿cierto? Y estamos en un tiempo, pero estamos esperando un tiempo también. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿cierto? Para entender que Cristo es eterno, y aunque ahorita se cantaba acerca del reino de Dios en 2 etapas, ya está reinando Cristo, pero va a reinar. Está reinando actualmente en su iglesia, en nosotros. ¿Por qué? Si no, no obedeceríamos, ¿cierto? Pero venimos a adorarles. ¿Por qué? El monarca de la creación está siendo adorado cada primer día de la semana. Por eso nos reunimos. Y por eso debe haber suprema reverencia al Rey de Gloria. Entonces nos reunimos por eso. ¿Por qué? Él reina en nosotros y Él dice que cada primer día de la semana nos congreguemos en su nombre, ¿cierto? Él nos dice que participemos de la Santa Cena, entonces participamos de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque lo dice el Rey de Gloria. Nosotros diezmamos. ¿Por qué diezmamos? Porque lo dice el Rey de Gloria. O si no, estaríamos pecando. ¿Ven? Estaríamos pecando. Por eso nos dejó las instrucciones de su gobierno. El gobierno eterno, el cielo, el reino de los cielos. Y hoy vamos a solamente pasar por unos textos para ver la evidencia que está en las Escrituras acerca del tiempo en que vivimos y el tiempo en que vendrá. O sea, la gloria venidera que anhelamos nosotros, como decimos, Maranata, ¿cierto? ¿Quién no dice Maranata? Nosotros es ojalá. Estando aquí predicando que el Señor venga con sus ángeles a hacer la siega, y en esta cuadra de pronto solo quedamos nosotros, hermanos, ¿cierto? El Señor nos toma solo a nosotros con sus ángeles. Qué glorioso, hermanos, qué privilegio. Entonces la palabra siglo señala un periodo de tiempo largo, marcado por lo que ocurre en el transcurso de la historia, o sea, todo lo que acontece en él, tanto en este tiempo presente o este siglo, ¿sí? Porque son sinónimos. Tiempo y siglo son sinónimos y ya lo vamos a ver como nos los enseña las Escrituras. Este tiempo presente como el futuro, que es el que más le preocupa a la gente. ¿Qué va a pasar mañana? ¿O qué va a pasar cuando me muera? De lo que hablábamos la semana pasada. Nosotros sí sabemos. ¿Por qué? Él ya nos dijo qué va a pasar. Ya nos lo dijo. Ahora, hay es que asimilarlo, entenderlo, tenerlo claro, y eso va a ser glorioso para tu corazón. ¿Por qué? Va a crear un gozo y una esperanza que no importa las circunstancias que tú vivas en esta vida, las luchas, tú tienes en tu corazón ese depósito de esperanza en la vida eterna.
porque ya sabes cómo va a ser. No es como decía Job, de oídas. No, ahora mis ojos te ven. Va a ser así. No va a ser de oídas. Entonces, la palabra griega, porque es griega, para siglo, que vemos en las escrituras, es la palabra aión. Aión, que quiere decir edad, era, y por extensión a estas palabras, perpetuidad, tiempo antiguo, eterno, siempre, siglo. Esas son las palabras sinónimas que determinan la palabra aión o la palabra siglo que vemos en las escrituras. Pero lo que vamos a explorar en las escrituras, cómo usa la misma palabra siglo para referirse tanto a la vida presente como a la vida futura. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Aquí va a hablar el apóstol Pablo. Y está hablando de Cristo. Y dice el apóstol, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Escuchen lo que va a decir él. Hoy vamos a hablar mucha Biblia. Mucha, porque la necesitamos. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Va a hablar del sacrificio de Cristo. El resultado, para librarnos del presente siglo, tiempo presente, el tiempo que vivimos. El Señor nos libera del tiempo presente, o como dice aquí Pablo, del presente siglo, y le añade algo, siglo malo, porque este siglo o este tiempo en que vivimos es malo y cada día será más malo. Algunos piensan que va a mejorar. No, esto va a mejorar, ¿cierto? Escuchamos de eso, ¿no? Pero ¿qué escuchamos en esta semana? ¿Ustedes escuchan noticias? Ya la China está listando misiles para Estados Unidos. Ya lo previno. Si usted, Alemania, si usted defiende a Taiwán y Taiwán se independiza, aliste armas, noticias, guerras y rumores de eso dice la Escritura. Estamos viviendo tiempos finales, amados hermanos. No nos va a tomar por sorpresa. A los demás sí, a la iglesia no. Estamos listos, adorando a Dios, sirviéndole al Señor con un corazón dispuesto. ¿Por qué? Cuando venga el Señor, qué lindo que me coja a mí sirviéndole. Qué gozo. ¿Lo han pensado? Que estés tú en el trabajo de pronto, en la hora de almuerzo, y le estés compartiendo el evangelio. Y vinieron los segadores, los ángeles, y te cogieron en plena tarea, ¿cierto? De hacer la gran comisión. Qué privilegio. Por eso el apóstol Pablo dice, no es el tema, pero insta a tiempo y fuera de tiempo. No existe tiempo para llevar el mensaje del evangelio. Así que el apóstol dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de Dios es librarnos del siglo malo. ¿A quién? A su iglesia. ¿Vamos a ser perseguidos? No lo dudé. ¿Estás siendo perseguido? Creo que sí. ¿Solo tú? No, solo tú no. Hay varios. Hay hermanos ahorita muriendo. No en Colombia, probablemente en Colombia, pero hay hermanos en la fe en este momento siendo masacrados por su fe. Pablo usa el término siglo haciendo referencia a una época en la historia de este mundo. En el caso de Pablo está hablando aquí a la iglesia en ese momento, a los que estaban en la región de Galacia, ¿cierto? Y les estaba diciendo que la voluntad del Padre es librarnos del presente siglo malo, porque es que es muy malo, hermanos.
¿Los religiosos no fueron los que crucificaron a Jesús? Por supuesto. Lo vemos ahí. Pero también el Señor Jesucristo usa la palabra siglo haciendo referencia también al tiempo, pero él va a hablar de otra dimensión y otro espacio, ¿sí? No en este tiempo y en este lugar presente. Él va a hablar de otra manera del siglo también, del tiempo. Lucas capítulo 20, versículo 35. Aquí están los saduceos tentando al Señor Jesús, ¿cierto? No creían en la resurrección. Es que si el hermano se murió y la esposa de él, a la final, ¿de quién va a ser esposa? ¿Cierto? Porque una costumbre judía era que si moría la esposa, el cónyuge, y la esposa quedaba sola, el hermano que le continuaba la tomaba por esposa. Una costumbre judía. Entonces, en ese contexto están hablando los saduceos tentando al Señor Jesús, hablando de la resurrección, aunque no creían en la resurrección. Jesucristo le dice, ¿de qué manera va a ser en el próximo siglo o en la vida eterna? O lo que conocemos nosotros como el estado eterno, y de eso vamos a hablar más adelante. Dice el Señor, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Y más adelante dice y añade, porque serán como los ángeles, ya no hay reproducción. No hay reproducción. ¿Por qué? Ya se completa el número de los escogidos. ¿Quién dice eso? Apocalipsis. No es el tema para hoy, lo veremos más adelante. Ahora, el Señor Jesucristo dice, los dignos de alcanzar aquel siglo. ¿Quiénes son los dignos de alcanzar aquel siglo? Levante su mano, hermano. Tú y yo, la iglesia de Jesucristo. Son los dignos. Por eso serán como los ángeles en el estado eterno. Él dice, allá y la resurrección de entre los muertos, claro, porque un día vendrá esa resurrección. De eso nos habla el libro de Tesalonicenses, ¿sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado, etcétera. Primera los Corintios capítulo 15 nos menciona eso. El libro de Colosenses también nos habla de esto, ¿cierto? Habrá una resurrección, pero en esa resurrección los que tomarán la promesa de vida eterna son los hijos de Dios, los que alcanzaron o tuvieron esa dignidad de alcanzar ese siglo venidero. Cuando dice el Señor Jesucristo, aquel siglo es el que viene. Nosotros vivimos este siglo, pero hay un siglo que viene. O sea, hay dos tiempos. Por eso la salvación es en dos etapas. Y eso fue lo que confundió a Juan el Bautista y confundió también a los discípulos. Vamos a ver, por ejemplo, lo primero, cuando hablamos de los dos siglos, la Biblia menciona el presente siglo, o este tiempo, ¿desde cuándo? Desde la creación. Por eso, en la resurrección de los muertos, no vamos a hacer solo lo que nos conocemos, no, hermano, eso es desde Adán. Los santos estarán ahí. Y el venidero, cubriendo todo el tiempo, siglo presente y siglo venidero, cubre todo el tiempo. El venidero es eterno. El siglo presente tiene un límite. Cuando el Señor Jesucristo dice en el libro de Apocalipsis, el tiempo no será más, ya no hay más oportunidad. El que se quedó, perdón, voy a parafrasearlo así porque es nuestro lenguaje aquí latino. El que se quedó el bus, se quedó el bus. El tiempo no será más. Y el Señor viene a declarar su sentencia. Y será la resurrección de los muertos.
y vendrá con los santos y los ángeles con él. Vamos a ver una evidencia en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 32, acerca de este siglo presente y el siglo venidero, hablando de dos tiempos que determinan todo el tiempo. Mateo 12, 32. Y este texto es muy conocido. Señor, usted no echa demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Estaban los fariseos acusándole. Y el contexto tiene que ver y habla de la blasfemia del Espíritu Santo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, dice el Señor. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué está diciendo el Señor? Nunca. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo a estos hombres que lo están acusando, le está hablando de los dos tiempos. El que vivimos, aquí cometió la falta, aquí blasfemaron contra el Espíritu Santo, ¿sí? Pero aquí no se le perdona aquí ni en el estado eterno. O sea, jamás tiene perdón. Es reo. Y lo vamos a ver, el texto paralelo de Marcos, capítulo 3, versículo 29, que es paralelo con este de Mateo. La Biblia nos pone paralelos para poderla comprender mejor, nos da más luz de qué está hablando, que no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Marcos capítulo 3, versículo 29, nos da más claridad, es más explícito de lo que está diciendo. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Lo ven? Los dos textos son paralelos, dicen lo mismo. En Mateo el Señor Jesucristo está diciéndoles, ni en este tiempo ni en el que viene. En Marcos está diciendo, jamás. ¿Ven el paralelo ahí? Jamás, sino que reo de juicio eterno. No hay perdón. ¿Y cuál es la blasfemia al Espíritu Santo? Se puede aplicar el día de hoy de una manera así. Es no creer en Jesús, rechazarlo. Fuerte. ¿Cuántos no creen en Jesús cuando tú le compartes? O como decía Nietzsche, ¿no? Él mató a Dios y se burlaba de los cristianos. ¿Saben quién es Nietzsche, no? El filósofo Friedrich Nietzsche, el que habla del superhombre. Ojo, ojo con lo que ven. El pensamiento de Nietzsche ha permeado aún la iglesia. Matrix, Superman, AC, ¿cómo se llama? ¿Sí, AC? ¿AC se llama? ¿AC? No hablo del grupo, hablo de Marvel. Totalmente satánico y diabólico, hermano. No lo miren, es mi consejo. Pero es que los efectos específicos son unos tremendos, hermanos. Hermanos, guarden su corazón y sus ojos en santidad para su Cristo. Yo sé que el mundo tiene muchos deleites y atracciones, sobre todo para los jóvenes. Yo tengo jóvenes. Hermanos, preserven vuestras almas puras.
Ustedes le sirven al Rey de Gloria. Ustedes le sirven al Rey de Gloria. Y si algo vamos a ver en estos estudios, en estos tiempos, el alcance y el privilegio y lo sublime que es servirle al Dios de gloria. El Señor Jesucristo, aquí en Marcos dice que jamás tendrá perdón a aquellos que niegan y no creen en Jesús y lo rechazan. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O segundo, las Escrituras nos enseñan que el siglo venidero es tiempo eterno, por lo que implica. Nosotros estamos esperando que Cristo venga por segunda vez, ¿cierto? Hoy lo cantamos aquí. Sí, y yo tengo que decirlo, a mí me gusta leer porque me gusta. Es decir, me transporta y adoro a Dios en mi corazón. No tengo que saltar yo. Yo lo adoro porque yo veo las Escrituras ahí. Veo la promesa, veo, Señor, sí, gloria a Dios, Señor. Sí, eso va a ser así. Y no es que nos pongamos de acuerdo, nosotros nos ponemos de acuerdo, pero lo que traemos aquí es lo que cantan. ¿Quién los programa? El Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de tal tema. Tú no sabes, pero el Espíritu Santo sabe cuál es. Y prepara tu corazón, prepara los de alabanza y los mueve aquí. Y ellos adoran, ponen la letra y vemos y analizamos esto. Sí, aquí está en Romanos y luego me transporta a Apocalipsis. Créame, así es mi corazón, hermano. ¿Yo qué hago? Sí, nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Llenos. Entonces, las Escrituras nos enseñan que el siglo venidero es tiempo eterno. Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30. Noten lo que dice el Señor. El contexto tiene que ver con el joven rico. El joven rico que pensaba que todo lo podía conquistar, ya tenía muchas riquezas y pensaba que la vida eterna también. Ay, me falta esto, ¿no? Tengo riquezas, pues me falta la vida eterna. ¿Cierto? Como si eso se pudiera comprar, hermanos. Como si se pudiera comprar. Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30. Leo. Respondió Jesús y dijo, aquí les quiero traer de nuevo a lo que decía Pedro, porque Pedro escuchó la conversación de que tuvo Jesucristo con el joven rico y él le estaba hablando. El Señor Jesús le dijo, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, ven y sígueme y tendrás tesoros. Esa palabra tesoro siempre habla como de monedas, dinero. Entonces Pedro dice, pero Señor, y nosotros hemos dejado todo y una monedita para nosotros. A él sí nos dijo, a Pedro y a los apóstoles les dijo que sí, iban a morir. Esa era su prosperidad, iban a padecer por causa del Señor. Respondió de Jesús a Pedro y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, y esto va para la iglesia, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos, o sea, habla de posesiones aún, desprenderse las posesiones, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. ¿Ven el precio? ¿Ven el precio? Cualquiera no le jala, hermano, cualquiera no le jala. Créanlo, esto es un asunto de fe, de morir por Cristo, de poner su pecho y ver a sus hermanos que los masacran. Niegue a Jesús y tú máteme. ¿Entienden? Yo sé que me entienden. Entonces dice el Señor, por causa de mí del evangelio, y aquí viene la promesa. Siempre el Señor cuando nos habla hay una promesa, siempre. Aquí viene. Que no reciba más, 100 veces más ahora en este tiempo, plata. Él no está hablando de plata. Noten de lo que está hablando.
Casas. Esto es una casa. ¿Aquí compartimos? Sí. Es una puerta abierta. Hermanos y hermanas, aquí estamos. Ya no tengo 5 hermanos, tengo millones de hermanos. De eso es lo que está hablando el Señor. Dice, madres, hijos y tierras con promesa, ¿no? ¿Dice ahí? ¿O es que estoy las gafas? Con persecuciones. Con persecuciones. Pero viene lo más grande. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Tenemos una gran familia. Compartimos con los hermanos. Somos hermanos. No deben haber prejuicios en el corazón de un hermano por otro. No debe haberlo. Si lo hay, tienes que ir delante de Dios, pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, hazme amoroso. Yo no puedo sentir un prejuicio hacia un hermano. No puedo. ¿Por qué? Porque es que es mi hermano. Por el que tú diste la vida en la cruz y derramaste tu sangre. Cero celos, cero prejuicios, amor y unidad. El Señor da la promesa y habla del siglo venidero como que es la vida eterna. El siglo venidero, después de que el Señor Jesucristo venga en gloria, ya estaremos en cuerpo, en cuerpo glorioso, eternamente con Cristo. Y ahora sí nuestros ojos lo verán tal y como es Él. Estos ojos, como dijo Job, ¿no? Estos ojos le verán. Job capítulo 19. Estos ojos le verán, aunque Él me mate. ¿Sí? ¿Sí dice así el texto? Aunque Él me mate, mis ojos le verán. Yo confiaré en Él, aunque me mate. Pero también encontramos en la Biblia que el siglo, y esto para que lo tenga en cuenta en sus devocionales y en sus estudios personales, que la palabra siglo, tiempo y mundo son sinónimos. Son sinónimos. Tenemos 3 palabras que las utiliza el Señor sinónimamente, y no solamente el Señor Jesucristo, sino los apóstoles. Y esto se entiende que es de acuerdo al contexto para identificar el término, ¿no? Sí. Yo reconozco que está hablando el Señor de siglo, pero está utilizando la palabra mundo. Si son sinónimos, es de acuerdo al contexto que estoy leyendo. Cuando vamos a la Biblia, yo entiendo que a veces tomamos un texto y Dios te habló, ¿cierto? Pero también la Biblia léela en su contexto, porque la promesa es mayor. Entonces se entiende de acuerdo a esto. Marcos nos enseña que junto con las bendiciones de ser parte de la familia cristiana, las persecuciones serán la suerte de los cristianos en este siglo, y él lo llama este tiempo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Lucas capítulo 18, versículo 30, lo siguiente. Este también es paralelo del joven rico, de lo que acabamos de leer en Marcos. La promesa está que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Lucas capítulo 18, versículo 30. Acabamos de hacer algo. Vimos en el contexto que Mateo, Marcos y ahora Lucas nos está hablando de lo mismo. ¿Por qué? La pregunta. ¿Te has preguntado por qué?
A estos evangelios se les llama evangelios sinópticos. ¿Por qué? Hablan de lo mismo, de otra manera. Entonces es como yo ver el rostro del Señor, pero de otro ángulo. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. El libro de Marcos fue el primer libro escrito. El evangelio de Mateo y Lucas tomaron de él. Por eso son tan parecidos. Y hay textos que son casi que copiados. Este es uno de esos. Pero aquí Lucas no utiliza la palabra siglo, sino utiliza la palabra tiempo. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, ahí sí menciona la palabra siglo, y en el siglo venidero la vida eterna. Gocémonos por eso, hermanos. No te angusties por lo que no has podido alcanzar. Más bien gózate con lo que tienes. Esa es la abundancia del Señor. Que no te falte. Que no te falte. Que tengas lo suficiente. Aquí podemos ver varias cosas en este texto y hablando acerca del mundo, del tiempo y de lo que es el siglo que menciona la Biblia. Y nos muestra unos contrastes de lo que significa este siglo y la ética de este siglo. Este mundo o siglo, en este no hay ética. ¿No lo han visto? Bueno, lo último que escuchamos que tiene un hervidero porque ya vienen las elecciones. Lo que aconteció. No hay ética. Hunden a la gente por querer pisotearlo y poder subirse un escalón. ¿Y qué hay de ese hombre? De su familia, de sus hijos, de su integridad, de su dignidad. No les importa. No hay ética. Dice Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y mire cómo va a hablar el Señor de cómo es los hombres en este mundo, cómo son. Por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, o este tiempo, este mundo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Si es así o no? Traman trampas. Traman. Se las imaginan y se las analizan y es a sacar siempre ventaja. El Hijo de Dios no es así. El Hijo de Dios debe ser íntegro. ¿Te puede costar el empleo? Sí. Pero es que hay unos ojos observándote. Hay unos ojos mirándonos. ¿Cómo actuamos nosotros frente al mundo? ¿Actúas igual al mundo o actúas de acuerdo a lo que Dios te ha dicho que lo hagas? Recuerden, no somos de este mundo, somos del reino de los cielos. En este siglo también vemos que no hay sabiduría, no la hay. Hay razonamiento, pero no hay sabiduría. Lucas capítulo 20, versículo 34. Lucas 20, versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, está de nuevo con los saduceos, siendo tentado el Señor. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Esa es su vida. Hoy día cambian de esposa también como cambiar de zapatos. Mas los que fueren tenidos dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir más. Nos preguntamos por qué no pueden morir más. Porque ya han resucitado. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo, ¿no? ¿Dónde está tu aguijón? Muerte. Sorbida la muerte en victoria. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor y
suceda la resurrección de los muertos. Y aquí lo menciona, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles, no que sean ángeles, no que sean ángeles, son iguales. ¿En qué sentido? Ya lo dijimos, no se pueden reproducir, no hay reproducción. Hay un límite también de escogidos, hay un número. ¿Quién conoce ese número? Cristo. Nosotros, ni idea. La tarea es nuestra de evangelizar. Así que dice, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. También en este siglo o en este mundo no hay sabiduría. Eso también lo dice el apóstol Pablo, primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, muestra claramente. Entonces, aquí no hay sabiduría, aquí no hay ética. ¿Dónde está el sabio?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? Hablando de Satanás, ¿cierto? De este siglo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por supuesto. ¿Quién puede entender que ames a tu enemigo? ¿Quién puede entender eso? ¿Quién puede entender que si tu enemigo te quita la capa, dale la túnica también? ¿Quién puede hacerlo? Para ellos es locura el evangelio. Para ellos es locura como nosotros vivimos el evangelio, como obedecemos al Señor como borreguitos, ¿cierto? Como ovejas, siguiendo al buen pastor o al príncipe de los pastores. Para ellos es locura. Pero también en este siglo fuimos liberados de la esclavitud. Eso lo vimos. Por último, en este siglo, y era lo que cantábamos ahora en la alabanza. Bueno, yo no me canto todo porque no me sé las letras, ¿sí? Pero lo que un poco conozco, pues canto. Dice que en este siglo Cristo ya es rey de su iglesia. Cristo en este siglo ya es. No esperamos que sea. Él reina dentro de su iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 21. Aquí en el capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando de la naturaleza de la iglesia. ¿Cuándo nos escogió? ¿Por qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió? ¿Qué función tenemos? ¿Quiénes somos nosotros como iglesia? Todo está ahí en Efesios, capítulo 1, versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, ha puesto al Señor Jesús, ¿no? No solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que Él tiene un nombre sobre todo nombre, no solamente en este tiempo o en este siglo en el que vivimos, sino Él abarca más, el apóstol Pablo, y también en el venidero, cuando Cristo venga en gloria y establezca ya su reino eterno, físico, ya no espiritual. Él reina espiritualmente, la iglesia, no físicamente. Y la iglesia es, aquí como estamos reunidos, nosotros somos la representación visible del reino de los cielos en la tierra. Si alguien quiere ver algún testimonio visible del reino de los cielos, ese reino espiritual en la tierra, vaya a una iglesia. Ahí está, somos nosotros. Él es nuestro rey y a Él servimos y a Él adoramos. Entonces, el apóstol dice eso, hablando de su iglesia,
¿Dónde lo ha colocado Dios al príncipe de los pastores? Al esposo de la iglesia. Él es el esposo, él es nuestro esposo. También nos muestra el contraste entre la riqueza de esta vida y la venidera, las promesas que nosotros esperamos. Aunque podemos obtener unas aquí en la tierra, no son de este siglo. Porque nuestra esperanza no puede estar depositada en un empleo, en una carrera, en un viaje. Mi esperanza no puede estar depositada a que alguien me ayude. Mi esperanza está depositada en la promesa de vida eterna que Jesucristo me dio. ¿Qué quiere decir? Lo que dice el apóstol Pablo. Ahí también lo vimos en la alabanza. Para mí el vivir es Cristo. Y si me muero, mejor. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia para mí. Si yo vivo aquí, dice el apóstol Pablo, ese vivir en, para mí el vivir en Cristo es toda tu vida, todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que emprendes, todo lo que espera, todo está en función de Cristo. Si no es así, tienes que examinarte. Si no es así, tienes que examinarte. No has entendido el cristianismo. No has entendido el evangelio. Todo se enfoca en Cristo. Yo solamente soy ¿qué? Yo soy ¿qué? Una oveja que le sigue. ¿Cierto? Y él me dice, evangeliza, obedéceme, ora, lee la Biblia, congrégate, diezma, toma la Santa Cena. Y las ovejas oyen su voz. ¿Y dónde está eso? Libro de Juan, capítulo 10. Las ovejas oyen su voz porque conocen la voz de su pastor y le seguirlo es seguir escuchando su voz y obedecer lo que él diga. Si me salí de eso, hermano, tienes que ver dónde te desviaste y examinar tu corazón. La escritura es útil para destruir, no, corrige. Por eso hay que estudiarla. Si no, estaré en un error. De pronto estoy practicando un error y seguiré en el horror, en el error, y no hay quien me corrija. ¿Por qué? Porque no voy a ella. O si voy a ella, voy como yo creo que dice. ¿Y qué estoy haciendo? Yo creo que le estoy obedeciendo y estoy pecando. Entonces, hago un alto, me examino, Señor. ¿Por qué? Porque es que Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes. ¿Y cómo se le sirve a un rey? Miren a la reina Isabel, ¿cómo le sirven? Hermano, ¿cierto? Hasta carrozas de oro. ¿Y tú cómo le sirves? A tu rey, que la reina Isabel se tendrá que postrar ante él. Con excelencia para Dios. Y con toda y la magnificencia que se merece. Mire las promesas, Hebreos capítulo 6, versículo 4. Esto es algo fuerte, pero está en la escritura. Y recordemos lo que habla el autor sagrado en Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Ya vamos terminando. Los poderes del siglo venidero ya se manifiestan en este siglo o este tiempo. La pregunta es, ¿cómo
¿cierto? ¿Cómo se manifiestan? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados estaban en una iglesia y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, vieron la gloria de Cristo en una iglesia, milagros, fueron sanados y recayeron. Perdón, me devuelvo un poquito. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Voy a hacer un alto acá. ¿De qué está hablando el autor? Cuando Jesucristo sube al monte de la transfiguración, ¿quiénes lo vieron transfigurar? Pedro, Juan, Santiago. Y lo vieron con Elías y Moisés. Les dio un anticipo el Señor Jesucristo de cómo van a ser nuestros cuerpos en el siglo venidero, como el de Cristo cuando resucitó. Se lo dejó ver a ellos. Y ellos dan el testimonio en la Escritura para que nosotros sigamos creyendo cómo va a ser ese siglo venidero. Esos poderes, como poderes. ¿Esperaremos a otro? O dígale que si él era el que había de venir. ¿Y Jesús qué le dice? Los ciegos ven, poder de sanidad milagrosas. Los sordos oyen, los cojos saltan, los muertos resucitan. ¿Sí? Poderes anticipados de cómo será el siglo venidero. Y de aquí está exhortando el autor sagrado a aquellos que gustaron, vieron, alabaron al Señor, levantaron sus manos, de pronto remolinearon, no lo sé, pero hoy día apostataron de la fe. Mayor castigo, las tinieblas más espesas serán para ellos. Créanlo. Eso es lo que está diciendo el texto. Gustaron. ¿Qué es gustar? ¿Quién ha estado en una cata de vinos de pronto? ¿Alguno? ¿En una cata de vinos? ¿O gustan, no? Y después de que gustan, ¿qué hacen? Escupen. ¿Sí es así? Gustaron, probaron, pero escupieron en la cara de Jesús. Es duro, pero es que está aquí. Si esto no nos habla, esto tiene que hablarnos. ¿Para qué? ¿A quién servimos? No, yo permaneceré firme hasta la muerte. ¿Se entiende? Él es el dueño. Dios es el dueño. Los hombres creen y humillan a otros pensando que ellos son los dueños al tomar el poder. Ellos creen eso y hacen toda clase de pantomimas sin importarle la vida de nadie. Y ellos creen que tienen el poder. Dios puede fulminarlo si quisiera, pero por causa de los escogidos no lo hace. ¿Quién dice eso? Las Escrituras, libro de Pedro. Ahí está. Ellos gustaron. Los poderes del siglo venidero ya están vigentes en el mundo, lo vemos. Cuando nos reunimos, es decir, aquí hay un ambiente muy diferente a cuando tú sales. Hace 8 días fue glorioso, hermanos. Hoy también es diferente. ¿Por qué? Nosotros estamos disfrutando de los poderes de este siglo. ¿Por qué? Porque la gloria de Cristo está aquí y el Espíritu Santo está aquí. Él dijo, donde hay congregados 2 o 3 en mi nombre, yo estoy tiempo presente en medio de ellos.
Aquí creo que somos más de 3. ¿Es así? Somos muchos, más los hermanos que nos acompañan. Ellos también están conectados aquí. Están vigentes, son una proyección de la edad futura, una edad ahí sí, no como escuchamos en algunos lugares. Esa edad sí es sobrenatural, porque ya no hay muerte. Ya no necesitamos comer. No necesitamos agua. Ahora, eso es un anticipo para lo que viene. Los dones milagrosos del Espíritu, de los cuales los apóstatas fueron participantes en el tiempo de su conversión. Eso es lo que está hablando el texto. Ellos lo vieron. Y hoy día está hablando mal de las iglesias y de los pastores. Y otros se han ido a unas sectas, a los mesiánicos, o qué sé yo, a los adventistas, o Jesús solos, no sé, tantas cosas que vemos hoy. Mientras que este mundo es sinónimo de este siglo, mundo, también hablando de la palabra cosmos, no se usa, se usa para el siglo venidero, se usa para el siglo venidero. Por último, vamos a ir a Mateo capítulo 13, y esto es un paralelo entre el fin del siglo, que es igual al fin del mundo. El fin del siglo es igual al fin del mundo, y para ello nos vamos a ir de nuevo a la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 40 y 49. Vamos a leerlo así, 40 y 49. ¿Ya lo tienen? Y hoy con los celulares eso es, uno estaba acostumbrado. A mí sí me gusta el libro, hermanos. Y letra grande toca. Muy grande. Muy grande. Esta me la heredó mi papá. A ver. De manera que como se arranca la cizaña, está hablando cómo va a ser el fin del siglo y la venida de Cristo. Las parábolas de Mateo de capítulo 13, y de ellas vamos a hablar más adelante también, todas hablan del reino de Dios, y el libro de Mateo se centra en el reino de Dios y está hablando de la venida de Cristo, cómo será, y da una analogía de la agricultura, ¿no? De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Capítulo 3, versículo 49. Así será al fin del siglo. ¿Cómo será? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿A dónde lo lleva este texto? Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones. Ovejas y cabritos. Lo dice de otra manera. Así va a ser. El Señor va a separar, porque va a haber una resurrección general. Unos para juicio, nosotros para gloria eterna, y resplandeceremos como la luz del firmamento, como dice Daniel capítulo 12, ¿no? El versículo 1 y 2. Pero los malos, vergüenza perpetua. Y todos en el mismo lugar, en el juicio están ahí. Entonces dice que lo hará así: saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Ahora vamos a Mateo capítulo 24, versículo 3. Si quieren, yo lo leo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, el capítulo 24 de Mateo es el sermón de los olivos. No hay que confundirlo con el sermón del monte, que es del capítulo 5 al capítulo 8. Y estando él sentando, el Señor Jesucristo, los discípulos se le hacen una parte, diciendo, ¿qué le? Dinos, Señor,
¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Lo ven? La iglesia anhelando que termine este siglo, o lo que nosotros llamamos el fin del mundo, ¿cierto? Y empieza el nuevo siglo, o el siglo venidero, donde vendrá Cristo ya a reinar. Y la gran comisión, sí, Mateo 28, versículo 20, la gran promesa. La gran comisión para la iglesia. ¿Por qué debemos hacer lo que Él manda aquí? Y él dice por qué razón, y que nosotros no nos preocupemos, aunque tengamos persecuciones. Enseñándoles el oficio nuestro como iglesia, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quién? A los nuevos fieles. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí la palabra en el griego es aion, o siglo. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él ya venció. La batalla ya está ganada. La guerra ya fue vencida por Cristo en la cruz. Su sangre lo dice. Por eso Él aquí, en la gran comisión, está hablando ahora sí como el monarca. Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Lo que quiere decir es toda autoridad. Ahora Cristo es soberano. Por tanto, no está diciendo si puedes, si te queda tiempo, si se te ocurre. No, dice, por tanto, id. Es un mandamiento imperativo. No es si quieres. No, dice, vayan. Ya está todo el dominio en mis manos. Yo a ustedes les he dado toda la autoridad. Tienen mi palabra. Mi palabra es poderosa. Ya vencí. Traigan mis hijos. Llámenlos. ¿Y cómo los llaman? No más. ¿Orando? Claro que hay que orar, pero tengo que hacer la acción de la fe. Ir a llamarlos. ¿Cómo creerán? ¿Qué dice Romanos? ¿Cómo creerán? Ay, bueno, hermanos, ¿saben Biblia? Es interesante ese texto de Romanos, capítulo 12, ¿no? 12:3. ¿Cómo serán enviados? ¿Cómo los enviarán si no hay? ¿Cómo los van a enviar? ¿Cómo conocerán de aquel que no han oído? ¿Cómo? Y él añade ahí, citando Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas, el evangelio. En el Antiguo Testamento, y el apóstol lo cita nuevo, mire, de esto estaba hablando los profetas, hay que hacer la obra. Esa le corresponde a la iglesia. ¿Qué concluimos? Bueno, 5 ideas más, y con esto entregamos este tiempo. La idea de 2 siglos es una enseñanza básica del Nuevo Testamento, lo que podemos ver hoy. Es el corazón del esquema bíblico de la historia de la redención y la escatología. Lo segundo, los 2 siglos es una enseñanza crucial para la comprensión correcta de la escatología bíblica, hablando de la segunda venida de Cristo, y la comprensión de la escatología bíblica nos aclara muchas otras enseñanzas de la Biblia. Recuerden que la escatología es el hilo de oro que conecta todas las doctrinas en la Biblia. Lo tercero, la Biblia ve la profecía escatológica desarrollarse únicamente en 2 siglos, ya vimos, este siglo y el venidero, no en dispensaciones. Lo cuarto, como criaturas, porque somos criaturas, ¿cierto? Siempre viviremos dentro del límite del espacio
y del tiempo conformado por este siglo y por el siglo venidero. Cuando dice el Señor, el tiempo no será más juicio para los malos y vida eterna para los justos. Hay un límite. La diferencia es que la eternidad nuestra será con Cristo, la de los otros es en el lago de fuego, hermanos. Duro. El único que trasciende los límites del tiempo es Dios. Él es el Señor del tiempo. Y por último, el tiempo en el siglo venidero es eterno. Es eterno. Donde dice el Señor que ya, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida la muerte en victoria. Ya no hay muerte. No hay muerte, hermanos. Ni dolor, ni llanto, ni enfermedad, ni preocupación por el examen de la universidad. Nada, hermanos. Nada. ¿Cierto? Porque esto es así. La debilidad nuestra. Impuestos, hermano. Ya saber por quién votar. Nada, nada, hermano. Cristo. Señor. Es glorioso. Entonces es eterno. Y la Biblia ve la existencia futura, eterna, como una existencia sin fin. La Biblia considera la eternidad como el siglo venidero. Cuando vean en la Escritura siglo venidero, ya está viendo la eternidad, o también llamado el estado eterno. El estado eterno que tiene que ver con nosotros los creyentes. También señala que es una vida que va a tener unas características en las que van a vivir en ellas. Y eso vamos a hablar más adelante. Tenemos un nuevo cuerpo. ¿Sí? Somos los mismos, pero diferentes. Amén. Oremos. Estemos en pie y oramos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Y debo decirlo de nuevo, amado Padre. Maravillosa gracia, Señor, con la cual Cristo nos salvó. Las promesas que tú has dado y dejaste en el Sermón del Monte de vida eterna, las vemos ahí, Señor. Tú eres el Señor del tiempo. Nos gozamos, Señor, porque pertenecemos a tu tiempo, Señor. Y que también tú nos has librado del tiempo malo, de este tiempo presente. Y que será cada vez más malo, pero a nosotros no nos sorprenderá nada, Señor, porque nuestra vida está escondida con Cristo. Y tú eres quien nos guía. Y nos has dado tu Espíritu Santo para que nos guíes a toda verdad. Y para que damos el foco de la cruz, para que no perdamos de vista a nuestro Señor y Salvador. A ti, Señor, cómo no darte gracias y cómo no servirte, Señor, cuando escuchamos tu palabra, cuando vemos estas evidencias, oh Señor, que están escondidas para los sabios, pero a ti te plació revelárselas a los niños. Gloria a ti, Señor. A los sencillos. Esto no es un tema de un doctorado, no. Esto es un tema de gracia y convicción que tú le diste a tus hijos en sus corazones, para que su confianza en Cristo cada día crezca más. Y has depositado estas verdades para que nuestro gozo sea cumplido, Señor. Y guardemos esa esperanza con gozo. Oh Señor, anhelamos tu venida. La anhelamos y anhelamos ese estado eterno, Señor. Anhelamos ese siglo venidero en el que no habrá más muerte, no habrá más lágrimas, no habrá más enfermedad, Señor, sino que te veremos tal y como eres, Señor, con nuestros ojos. No estos mismos, pero seremos nosotros, Señor.
Así tú lo dices en tu palabra. Como dices que erguíos vuestros lomos porque vuestra redención está cerca. Oh Señor, cuánto anhelamos ese día, Señor. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Te damos gracias y te alabamos. Bendice a esta tu iglesia que nos ha escuchado en el día de hoy, a estos tus hijos que cantan a ti con todo su corazón y han desgastado sus vidas por ti. Y aquellos aquella iglesia que aún no ha llegado, a la cual nos has enviado a nosotros para que les hablemos y los llamemos a tu reino. Capacita a tu iglesia, Señor, para que haga la gran comisión. Porque esto es real, Señor. Esto es real. Lo que no es real es lo que vemos, porque en este mundo no hay sabiduría. En este mundo no hay ética, Señor. Pero tú nos has librado de este mundo. Y por eso te damos gloria. Te damos gracias en este tiempo, Señor. Y te encomendamos el resto de este día que vamos a compartir como comunidad de creyentes para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí puestos en pie, adoremos a Dios mediante nuestros diezmos y nuestras ofrendas, dándole gracias a Dios por lo mucho que Él nos ha dado.